Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha tenido y tiene que mantener un orden en cada aspecto y más aún en materia económica, utilizando medios muy elementales al principio, para luego emplear medios y prácticas avanzadas para facilitar el intercambio y o manejo de sus operaciones. La contabilidad nace con la necesidad que tiene toda persona natural o jurídica que tenga como actividad el comercio, la industria, prestación de servicios, etc., de poder generar información, los recursos que posee y poder entender si llegó o no a los objetivos trazados. Existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables, por un lado la escritura, por otro los números y desde luego los elementos indispensables como ser el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor. El antecedente más remoto de esta actividad es una tablilla de barro originaria de Mesopotamia, donde años antes había desarrollado una civilización, llegando la actividad económica a tener crédito. Entre los años 5400 a 3200 a.C. se originaron los primeros vestigios de organización bancaria, situada en el Templo Rojo de Babilonia, donde se recibían depósitos y ofrendas que se presentaban con intereses. Hacia el año 3623 a.C., en Egipto los faraones tenían escribanos que por órdenes superiores anotaban las entradas y los gastos del soberano debidamente ordenados. Para el año 5000 a.C., en Grecia, habían leyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros con la finalidad de anotar las operaciones realizadas. En Roma, las personas dedicadas a la actividad contable dejaron testimonio escrito en los Tesserae Consulare, tablillas de marfil o de otro hueso de animal de forma oblonga con inscripciones que muestran el nombre de algún esclavo o liberto, de su amo patrón y las fechas, así como la anotación de expectavit, es decir, revisado por. En resumen, los romanos llevaron una contabilidad que constaba de dos libros, el Adversaria y el Codex. El Renacimiento. Esta época fue maravillosa, ya que en ella todas las manifestaciones del arte, pintura, escultura, arquitectura y música renacieron, es decir, salieron del olvido para florecer a favor del deleite humano. Con la invención de la imprenta por Gutenberg, en 1450 el conocimiento pudo ser conservado y transmitido con mayor celeridad. En esta época, la contabilidad tuvo sin duda fabulosos cambios. Benedetto Contuli Rangel, originario de Dalmacia, fue el pionero del estudio y registro de las operaciones mercantiles por partida doble, como se aprecia en su obra Della Mercatura del Mercante Perfecto, terminada en 1458 e impresa en 1573. Fray Luca Pacioli fue otro genio del Renacimiento. Fue el principal promotor en referirse a los principios contables, explicando a detalle el método de la partida doble y los distintos libros contables utilizados en su época. Así, la contabilidad moderna nace en 1494, en los inicios del Renacimiento, cuando Pacioli publicó en Venecia su libro La Suma de Aritmética. Luca Pacioli nació en Umbría, provincia de Italia, en 1445. Su familia era extremadamente pobre, por lo que nunca pudo asistir a la escuela. Sin embargo, estar en contacto con los artesanos y mercaderos le permitió aprender distintos oficios y sobre todo un poco de lo que en esa época se llamaba matemáticas comerciales, que consistía en dominar y manejar el sistema numérico hino-arábigo, que consistía en sumar, restar, multiplicar y dividir. Cuando Pacioli tenía 30 años de edad, su fama como maestro en contabilidad y como matemático era ya muy grande, y fue invitado a ser profesor de la Universidad de Perusa, más tarde cuando ya era considerado uno de los mejores. Pacioli murió en 1514, después de haber dedicado su vida a las matemáticas y en particular a las matemáticas comerciales. Inventó procedimientos nuevos para la suma y resta, la multiplicación. Pacioli pensaba que la técnica contable debía tener una aplicación de las matemáticas. Aquí hace una serie de aportaciones importantes a la contabilidad.
aportaciones. Al inicio del año del negocio, el propietario tenía que practicar un inventario listado, sus activos y pasivos, según un principio de movilidad y valor señalado a sí mismo que el dinero debía ser el primero en la lista. El registro de las operaciones debía hacerse de manera cronológica en un libro denominado memoralium. El uso de los índices cruzados para identificar correctamente las cuentas en el libro de Mayor. Edad contemporánea. Al Renacimiento le siguió la época contemporánea que abarca desde la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días. Influencia de la sociedad anónima. Una de las formas de organización de negocios que más ha influido en el pensamiento y en la práctica contable es la sociedad anónima, en la que la propiedad no se encuentra ya en manos de una sola persona, como ocurría en los negocios del Renacimiento, sino en la de varios socios. El concepto de la sociedad anónima lo procedió el de continuidad empresarial y se manifestó en la sociedad colectiva y la de Joint Stock Company, cuyo significado podía traducirse como la compañía de propiedad conjunta, pero la sociedad es mejor porque satisface las necesidades de los inversionistas de capital, puesto que los socios poseen derechos en empresas de gran tamaño. De esta manera, con la sociedad anónima, la contabilidad también crece, ya que mediante esta los propietarios o socios pueden tener acceso a la información mediante los estados financieros. De igual manera, se debe rendir informes a una gran diversidad de personas, a los propietarios, proveedores, acreedores e inversionistas anónimos. Por ello, el contador no solo debe informar a la gerencia de la empresa, sino a un número cada vez mayor de interesados. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El proceso evolutivo de la contabilidad continúa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este lapso persiste un proceso permanente de adecuarse día a día a las necesidades de información financiera en las entidades económicas. Podemos decir que algunas influencias de mayor importancia en este periodo fueron el desarrollo de la enseñanza de la contabilidad en los libros de texto, la revolución industrial, el desarrollo de los ferrocarriles, la regularización de los aspectos fiscales por parte del gobierno, la necesidad de información para casa de bolsas y valores, la organización y desarrollo de las agrupaciones de profesionales de la contaduría pública a través de colegios o institutos, entre otros. Antecedentes históricos de la contabilidad en México. Aunque la contabilidad se considera en su mayor parte una técnica depurada por la sociedad occidental, nuestro país no era ajeno al conocimiento de los registros antes de la llegada de los conquistadores. Los aztecas llevaban un adecuado control de sus transacciones mercantiles, demostrando en el ordenada cuenta y razón que llevaba los tributos que recibían de los pueblos a los que dominaba, según lo refiere el Códice Medocio. Mediante sus mayordomos recibían los tributos y se encargaban de distribuirlos adecuadamente entre los guerreros, los sacerdotes de culto y demás personajes importantes, generalmente en especie. A la fecha no se comprende bien cómo, existiendo una verdadera moneda, podían distribuirse entre los contribuyentes el pago de las rentas públicas, ni cómo estos podían percibirse, ni qué método había para emplearse en los gastos nacionales. Posteriormente, en la época de la conquista en 1519, cuando se fundó el Ayuntamiento de Veracruz, se nombró contador a Alfonso de Ávila. En 1536, el virrey Antonio de Mendoza establece la contabilidad de la Casa de la Moneda, la cual es tenida como el libro de contabilidad más antiguo de nuestro continente. En 1845 nace en nuestro país el Instituto Comercial, teniendo ciclos su brazo docente, Escuela Especial del Comercio de 1854 a 1867, la Escuela de Empleo una nueva etapa en 1868, durante la presidencia de Benito Juárez, consagrándose como la Escuela Superior de Comercio y Administración. El 25 de mayo de 1907 sustenta su examen profesional Fernando Díez Barroso, obtiene el título de contador de comercio, con lo cual se convierte en el primer contador público titulado del país. En 1929 la Escuela Superior de Comercio y Administración es incorporada a la Universidad Autónoma de México, UNAM.
El 21 de abril de 1959 el gobierno establece la facultad de que la opinión profesional del contador público sea considerada por las autoridades hacendarias al emitir el decreto de la creación de la Dirección de Auditoría Fiscal Federal. En 1965 la Escuela de Comercio y Administración de la UNAM se convierte en la facultad al establecer cursos de maestría y doctorado para en 1973 denominarse Facultad de Contaduría y Administración.